Bueno, estaba diciendo, vamos a continuar con el problema que estábamos empezando a ver ayer, el problema 81 del capítulo 21 del Tipler, de la sexta edición, que nos dice lo siguiente: es un movimiento en una dimensión. Aquí tenéis copiado el enunciado, ¿no? Teníamos dos cargas de igual signo, una se puede mover, una está fija, y está bajo la acción de la gravedad, no hay rozamientos. Queremos ver cómo se mueve bajo la acción de las dos fuerzas que están actuando entonces sobre ella, que va a ser la fuerza de repulsión electrostática y la atracción gravitatoria por la Tierra. Hemos visto tratar este problema y vamos a resolverlo todo lo que podamos resolver de él. En particular, lo que nos pregunta el problema del Tipler en detalle. Yo os preguntaba más cosas. O sea que teníamos... Vamos a... El movimiento está restringido sobre el eje Y. Tenemos una carga Q y en el origen de coordenadas tenemos otra carga que vamos a darle el mismo valor nosotros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí está actuando, tiene una masa M. Esta está fija. Lo que queremos ver es el movimiento de esta carga, si está actuando también, ¿no? Hemos visto eso, habíamos aplicado la segunda ley de Newton y entonces teníamos que la fuerza neta que actúa sobre esa carga va a ser la constante de Coulomb. Esta distancia, si esto es el eje Y y esto está en el origen, pues teníamos J más J es el vector unitario a lo largo del eje Y. Entonces teníamos para la segunda ley de Newton, a lo largo del eje Y, pues teníamos entonces, ¿no?, que podíamos obtener, despejar la aceleración A la componente I de la aceleración. Entonces teníamos aquí como sabemos que la aceleración, la componente I era la derivada segunda de la posición, de la componente I, del vector de posición con respecto al tiempo dos veces, que os dije que podíamos denotar, ¿no?, con puntos. Cada una de las derivadas es un punto con respecto al tiempo. Pues entonces teníamos aquí una ecuación, la ecuación del movimiento, entonces, y punto a punto tenemos K, Q cuadrado, M, I cuadrado, menos G. Una ecuación diferencial de segundo orden, no lineal, cuya incógnita pues es naturalmente la posición, y de que esto es lo que buscamos nosotros. Esto es lo que tenemos que determinar. Tenemos que hallar. Resolver una ecuación diferencial de estas es integrar. La solución implica de hecho se dice integrar esa ecuación diferencial. Claro, porque lo que estás haciendo es
Integrar hacia atrás, no derivar, sino integrar, para encontrar cuál es la solución ahí. Integrar. Si hay que integrar dos veces, en este caso, segundo orden, dos veces. Entonces, por cada vez que se integra, nos aparece una constante dos constantes de integración, que habrá que determinar de alguna manera, o bien, si lo dejamos en función de constantes, sería la solución general al movimiento. ¿De acuerdo? Pero si nosotros queremos la solución particular a nuestro problema, eso significa que tenemos que dar el valor correcto a esas constantes. ¿Cómo se determinan esas constantes? Con las condiciones iniciales. La inicial ya veis que implica algo, es en el tiempo, son condiciones en el tiempo, no tiene por qué ser en el tiempo inicial, pero bueno, es lo más común. ¿De acuerdo? O sea que no tendría por qué ser, como os decía ayer, donde se encuentra en el tiempo t igual a 0 inicial, puede ser en el tiempo t igual a 25 segundos. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la velocidad? No tiene por qué ser en el tiempo t igual a 0 ni coincidir con la posición inicial. Lo podría dar como condiciones iniciales. Condiciones en el tiempo, temporales, podría ser, por ejemplo, la posición en 25 segundos, donde se encuentra, y la velocidad en menos 12 segundos. Pero necesito dos. Bueno, lo más normal, ya digo, es tampoco liarse. Es decir, dónde se encuentra inicialmente, porque es lo que normalmente nos dice el enunciado de un problema. Lo suelto desde una determinada altura, entonces necesitaremos condiciones iniciales en la posición. En física, pues es lo más común que sean ecuaciones diferenciales de segundo orden, es decir, que cuando uno piensa en condiciones iniciales siempre es posición y velocidad. Pero ya os comenté ayer, y os dirán en matemáticas, en su momento, que eso depende del orden de la ecuación. Es decir, si es de tercer orden, pues hay hasta la tercera derivada, significaría integrar 3 veces, 3 constantes de integración, necesitaríamos 3 condiciones iniciales. ¿Entendéis? Frente a esto, para así que os quede un poco, bueno, por completar un poco. Hay problemas en los cuales las ecuaciones diferenciales son en el espacio. También las veremos con vosotros. Por ejemplo, veremos en algún momento cómo podremos hallar cómo es el campo eléctrico a través de lo que se conoce como la ecuación de Poisson. Entonces, es una ecuación que es también diferencial y que va a ser en el espacio. No en el tiempo, sino en el espacio. Entonces ahí integrar significa que tendremos que dar condiciones no temporales, sino espaciales. Es decir, en los bordes, en un borde, en el contorno, en algunos puntos del espacio, cómo es una determinada función. Es decir, que veréis o llegaremos a tocar los dos problemas. Este es el más habitual porque es con el que se enfrenta uno ya en física general en la mecánica. ¿De acuerdo? Pero el otro también. ¿Qué os dije? Bueno, pues vamos a dar ahí unas y cómo es en t igual a 0 y cómo es y punto, que es la velocidad en t igual a 0. Vamos a intentar resolverlo. Ya lo tengo escrito, lo teníamos de ayer, si lo recordáis. Bueno, aquí he puesto las constantes, ayer utilizaba, para que no os quedéis ahí con la idea de decir, bueno, ¿por qué no coger a la constante de Coulomb la correcta? Todas las unidades están en el sistema internacional. A mí me da igual. 8,99 por 10 elevado a 9, ¿no? Teníamos newtons, ¿qué teníamos más? Metro cuadrado dividido por Coulomb al cuadrado. Tenemos masa, pues vamos, podemos probar para 1 gramo. La carga, pues, 1 microculombio, perdón. Para G, pues 9,8 metros dividido por segundo al cuadrado. Y aquí, pues voy a definir, que ya aprendisteis cómo podemos darle nombres,
voy a ponerme un parámetro que le doy el nombre t de int, de integración, el tiempo en el cual voy a integrar. ¿Por qué le doy un nombre? Porque como normalmente eso lo voy a utilizar varias veces en el mismo archivo, si pusiese 10, ¿no?, en los sitios, si quiero cambiar eso, tendría que estar buscando donde he puesto, por ejemplo, 10 continuamente. ¿De acuerdo? Que se le olvide a uno la posición, se me olvidó, es más cómodo darle un nombre y si quiero cambiar algo, naturalmente solo tendría que cambiarlo aquí. ¿Me entendéis? Y ya me serviría para todo lo demás. Bueno, para que os deis cuenta, lo vamos a resolver numéricamente el problema, porque os comenté que de forma exacta no tiene solución algebraica. Para que os deis cuenta la función que me permite resolverla, que utilizamos, ¿no? ¿Recordáis? Resolver una ecuación diferencial de forma numérica y, bueno, me da el valor. Os hablé ayer realmente de que teníamos esta función, esa es la función, es una macrofunción. ¿Por qué entonces uso esta otra? Bueno, por la facilidad de uso, cómo me saca la solución. Es decir, ¿por qué entonces en la otra no lo saca ya directamente? Por una sencilla razón, porque hay ecuaciones que tienen más de una solución posible. Entonces, NDSolve me daría todas las soluciones posibles que encuentra, mientras que esta otra, que es más fácil de usar, más cómoda, más limpia, solo me da la primera que encuentra. ¿Entendéis? Es decir, que hay problemas que son más complicados de lo que uno puede esperar y entonces esta no me serviría, sino que tendría que buscar todas las soluciones y yo entonces no podría usar esto. Pero como vosotros no tengáis miedo, lo más fácil es esto. ¿Y qué es lo que decíamos, no? Pues, es una función, se la llama con los corchetes. ¿Qué es lo que pide esta función? Pues naturalmente las ecuaciones. ¿Cuál es la incógnita o incógnita? Si hubiese más de una incógnita, imaginaos un sistema de ecuaciones diferenciales. Pues, por ejemplo, el tiro parabólico, ¿no?, en 2 dimensiones. Ahí tendríamos la componente x del tiempo y la componente y del tiempo. ¿De acuerdo? Pues esas serían las 2 incógnitas. Tendría que ponerlas también como una lista. ¿De acuerdo? Cuando solo la lista es un elemento, pues entonces puedes ponerlo o puedes no ponerlo. Es decir, que podría poner llave y cierro llave, más cómodo, más rápido, supongo. ¿Entendido? O sea, que ahí es ecuaciones, coma, incógnitas, o incógnita en este caso, y por último, cuál es la variable o variables independientes en el espacio, lo que os acabo de comentar hace un momento, ¿no?, acerca de una ecuación que se llama de Poisson. Esa es en el espacio, si es en 2 dimensiones, por ejemplo en el plano x, y, pues claro, entonces van a ser funciones que dependen de x y de y. ¿Entendéis eso? ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces ya tendría que poner no solo x desde dónde hasta dónde, e y desde dónde hasta dónde. O sea que 2 veces. Es decir, que puede haber funciones de más de una variable. Vale. Pero aquí estamos con la única variable independiente, es el tiempo. ¿Bueno? Si lo ejecutamos, habéis visto que le he dado nombre. Ayer, anda, Miguel, ayer preguntad todo lo que queráis. Ayer tú esto lo metiste aquí dentro y todo esto lo metiste aquí dentro. ¿Lo recordáis? Bueno, y hoy lo hago de otra manera, le doy un nombre, para que quizás lo veáis, lo entendáis mejor cómo se utiliza la función. Incluso podía haberle dado un nombre a todo ello y haberlo puesto aquí. Pero bueno, para separar, que quede bien claro cuál es la ecuación del movimiento y cuáles son las condiciones iniciales. Esta es la que describe el movimiento, la que da toda la información, y esta es la que nos permite hallar el caso particular del caso general, de la solución general. Vale, entonces, ya veis, en una lista la ecuación del movimiento y las que son también, anda, y uno dice, qué cosa más curiosa, igual, doble igual. Claro, esto le estoy dando nombre a ¿qué? A una ecuación que es todo esto. O podría haber puesto también entre llaves, pero como es un solo elemento me da igual. ¿Complicado? No, son las ganas de aprender y hacer las cosas, tiene una lógica muy, ¿no? Yo creo que así a lo mejor lo veis hoy, más claro. O sea, que a todo se le puede dar nombre. Ahí tenemos la solución, que como os comenté ayer, como es numérica, nos da
en diferentes instantes de tiempo, a intervalos, nos da el valor de i, y entonces lo que se hace es interpolar, en este caso por defecto, ya no me acuerdo, por defecto creo que escoge 10.000, divide el tiempo en 10.000 puntos y busca valores para esos 10.000 instantes. Entonces tendríamos ahí, ¿no? 10.000 i de t, i de t, i de t para cada uno de ellos. O sea, que es discreto cómo se busca la solución. Y luego cómo se rellena, porque uno quiere la función, querría la función que fuese real, esto es una aproximación numérica. Entonces lo que se hace es una interpolación, como os comenté. Para eso pues tenéis la asignatura en métodos numéricos, en estadística, como ahí en detalle os dirán cómo se puede interpolar. Yo también lo haría con mucho gusto, pero tampoco puedo estar todo el rato pendiente de esas cosas, ¿de acuerdo? Es una interpolación de tercer orden, es decir, con un polinomio de tercer orden, hasta el q en t. Vale. O sea que para nosotros lo bueno es que es una función y nos creemos que, esta es la solución real. Le doy un nombre a eso. Fijaos que le pido que la solución, ¿cómo pido que me saque la solución? Que me dé i. Aquí podría pedirle lo que me saliese de las narices, por otro lado, ¿eh? Por ejemplo, le podría decir cómo es i en 2. ¿Entendéis? Las ecuaciones, ¿qué es lo que quiero de la solución? Podría poner cualquier cosa y al cuadrado cualquier cosa. ¿Entendéis? Claro, lo lógico es que tú quieres y todo ello, no un instante ni nada de eso. Por eso pongo ahí. O incluso lo podría haber puesto i de t, ya os dije, pero es más cómodo si lo saco de esta manera y le doy un nombre, como habéis visto. De tal manera que ahí tengo una función como las funciones de matemática. Había puesto una. Se usa de la misma manera. Ayer no os dije explícitamente cómo se definía una función, pero bueno, ya sale de manera natural, luego lo vuelvo a hacer. ¿Cómo puedo definir? Ahí de forma natural ya estoy dando nombre a una función, no a un parámetro. Bien, si lo quiero representar, pues, ahí tengo el plot. Vamos a poner, estoy representando la función, solución, es decir, que ahí tengo i en función del tiempo. Como cualquier representación gráfica que os mandase yo a vosotros, a mano, con papel y boli, ¿no? Pues hay que decir en qué intervalo. Me diríais, ¿en qué intervalo quieres la solución, Miguel? Entonces, aquí le estoy diciendo, dame el intervalo de la representación desde 0 hasta el tiempo, justo donde he integrado. Podría hacerlo más pequeño e incluso más grande. Pero más grande no lo hagáis en las soluciones numéricas, porque grande ya uno se va fuera de donde la máquina ha hecho los cálculos. Eso es lo que hace, vamos ya que me estoy grabando, a dejarle una broma a Tino, a Constantino, a vuestro profesor que habéis tenido, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente la asignatura? Siempre dudo. Organización de empresas. Siempre pienso en economía, no me sale lo de organización de empresas. ¿De acuerdo? Bueno, pues pensemos en él. Eso es lo que hacen continuamente, lo veis en la televisión, pues con las previsiones económicas, ¿no? ¿Cómo va a ser el crecimiento de España o de la Unión Europea dentro de 12 meses? ¿Cómo va a crecer? ¿De acuerdo? Pero, ¿no veis que dice, bueno, pues va a crecer el 2,3% la economía global de la Unión Europea? O lo que sea, no me acuerdo el número exactamente. Entonces, ¿eso qué significa? ¿De dónde se sacan los Tino and Company ese resultado? ¿De qué? Bueno, de modelos que resuelven también ecuaciones como estas, ¿eh? Lo que pasa, o sea que ahí también no creáis. Bueno, ¿qué hacen? Naturalmente fijarse en el pasado y hacen previsiones de lo que puede pasar en el futuro, si siguen las cosas como en el pasado o cambian de una manera como ellos creen que van, pero fijándose siempre en el pasado. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, están extrapolando, esa es la palabra, extrapolación. Fuera, no interpolación, sino extrapolación. Claro, una extrapolación, podría yo ser ahora muy malo y buscar cuántas veces han acertado. Es decir, si me voy a los últimos 25 años, las previsiones que han hecho para el año siguiente,
las extrapolaciones, y luego ver realmente el resultado real de crecimiento de la economía, pues ahí nos encontraríamos con alguna pequeña sorpresa para uno y divertirnos con él. Y el que se divierta conmigo, con el electromagnetismo, que lo hace y estoy muy contento. Se meta con... ¿Entendéis? Veríamos que fallan más que una escopeta de feria. Bueno, eso es una broma mía. ¿Vale? Claro, si ellos fallan, por supuesto que aquí fallaría también. Extrapolar, es decir, si me voy a 20 segundos, cualquier cosa que salga de ahí, saldrá un número, comparado con la realidad no tiene nada que ver. O sea que las extrapolaciones es jugar con fuego. Lo que pasa es que en economía juegan con un fuego muy... ¿no? Que es el propio dinero. Entonces, bueno, ese comentario. Cualquier representación gráfica tendría que estar bien hecha. Aquí uno dice, pero hombre, la tienen muy bien. No, aquí primera cosa que os diría yo si me lo ponéis en un papel es, tenéis que dar toda la información, cuál es el eje horizontal, lo mismo que os he dicho. Voy a hacerlo por una vez, a veces no tendré tiempo con vosotros para hacerlo, ¿no? Entonces voy rápido, pongo esto y sin más. Porque ya de lo que estamos hablando uno sabe lo que es el eje horizontal, el tiempo, el eje vertical, la posición. Pero por una vez vamos a ponernos, ¿no? Y a darle nombres. Fijaos, esto es en la función plot, la función, el intervalo, y ahora vienen más cosas. Anda, hay más cosas, coma más cosas. ¿Qué? Opciones en la función. Entonces, una opción que se llama, en inglés, ¿no? Las marcas en los ejes. Esta flecha, pues indica qué valor le vas a dar a eso. Sale automáticamente en cuanto, ¿no? Le dais clock, ya me salió la flecha esa. Si no, es guión mayor que, no pasa nada, y lo transformo. Y ahora le tengo que decir, pues, dos cosas, dos ejes. Si son dos cosas, es una lista de dos cosas. Ya veis que pongo primera, debería de poner la primera y luego cerrarla. Si no la cierro, ya veis que queda en rosa, rojo. Bueno, ¿cómo es? Texto. ¿Cuál es la primera? El tiempo. Con las unidades, en segundos. Como es texto, entre comillas. Y la siguiente, pues sería posición. Y en metros, que para eso es. Y cerrar, por supuesto, la lista y entonces tendríamos ya ahí. Ahora ya miro eso y ya me queda un poco más claro. ¿Entendéis? Una lista de cosas. Merece la pena, no os asustéis. A no ser que queráis luego, tengáis tanto dinero que queráis pagar a un esclavo o esclava para que os haga esas cosas. ¿De acuerdo? Yo creo que eso se lo puede ahorrar. Y ahora es donde viene el... Pink. Botón. Ya que puse el otro, que no... queda más bonito, ¿no? Bueno, vamos a quitar eso. Ahí tenemos nuestra función. Él escoge cómo poner. En el eje horizontal lo fuerzo yo, en el eje vertical él busca que la representación sea lo más grande posible. Y aquí estamos viendo precioso que ha habido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oscilaciones. Por eso para mí, aquí en esta asignatura también nos aparecen oscilaciones. De hecho, va más allá que las oscilaciones. En los campos electromagnéticos lo que aparece son ondas electromagnéticas. Para entender lo que son las ondas, tanto electromagnéticas como mecánicas, las ecuaciones que gobiernan las ondas son del mismo estilo, son las mismas. Claro, uno tiene que entender las oscilaciones. Por eso para mí era, os comenté, importante ese punto cuando indagaba que hasta dónde habíais llegado, porque claro, en este momento es cuando lo necesito. ¿De acuerdo? Hablar del periodo. Fijaos que nos está preguntando el libro, que no yo. Para que quede claro. Es el Tipler. O sea, ahí no, es lo más bajo que os voy a poner. O sea, que no...
¿no? Nos está diciendo determinar la frecuencia angular con la que oscila. O sea, que hay que tener... Son conceptos que, bueno, no habéis visto también antes de llegar a la universidad, en principio. Está dentro de lo que se enseña en el bachillerato, como condiciones, digamos, para entrar en la universidad. Eso, si fuese así, de verdad. Vale, o sea que tenemos ahí oscilaciones. Nos pregunta demostrar que la masa m estará en equilibrio a una determinada altura. Uno lo puede hacer simplemente a mano. Pues claro, si esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Realmente lo que tenemos ahí es que si yo dejo la carga en una determinada posición, en reposo, si está en equilibrio, esa carga se queda en esa posición, ¿no? Eso significa que la aceleración tiene que ser cero. Claro, la suma de fuerzas es igual a cero. Es decir, que todo esto tiene que ser igual a cero. Es una ecuación en I que uno resuelve, despeja ahí y liquidado ahí tienes la posición de equilibrio. ¿Lo entendéis? Posición de equilibrio que me están pidiendo aquí demostrar. Estará en equilibrio a una determinada altura. Aquí, bueno, empezaba ya... Vamos a hacerlo así. Así para jugar un poco a escribir un poco, que os acostumbréis. Voy a definir una función. No algo que me salga de... Ah, por cierto, una cosa en esto. Bueno, ahí tengo la posición en función del tiempo, pero si por alguna razón yo quisiese decir, yo quiero ver cómo es la velocidad en función del tiempo. ¿Habéis visto? Marcado la celda, copiado, pegado, eso hay que hacerlo un montón de veces, porque lo único que tengo que cambiar es un signo. Esa es, bueno, en este caso también tengo que cambiar esta velocidad. ¿De acuerdo? Y si quisiese saber cómo es la aceleración, la segunda derivada, ¿no? Qué callaos estáis. Ahí tengo la aceleración. Vale, muy bien, estupendo, genial. Bueno, pero estaba diciendo, ya que nos está preguntando, dije, bueno, pues vamos a utilizar esta pregunta del Tipler para buscar precisamente, no a mano, sino con el ordenador, cuál es la posición de equilibrio. Bueno, tenemos la fuerza neta, queréis, aquí estaba dividiendo por la masa. Vamos a ponerle aquí. Esa sería la fuerza neta, el otro es la fuerza neta dividido por la masa. O sea que tendríamos... ¿Cómo se define entonces? Pues doy un nombre y le tengo que decir de cuántas variables, o sea, qué argumentos tiene la función. ¿Entendéis? Va a ser una función de una sola variable. ¿De qué va a depender? De la posición, en qué posición se encuentra. Partícula, ¿no? Esa posición se encuentra, uno dice, hombre, el peso la gravedad es uniforme, es una constante, bueno, ya, pero podría depender también de la posición. La fuerza de repulsión no, depende inversamente proporcional a I al cuadrado. Bueno, es decir, que depende de solo una variable que sí. Pues eso es lo que le estoy diciendo aquí. Depende de una variable. Ahora, atentos, ahora viene, porque uno diría, ¿y por qué no pones, Miguel, esto? ¿Entendéis? Eso sería, estáis a cero, y eso sería lo lógico y muy bien. Es decir, pues le dice, va a depender de algo que llamo I y ya está. No, funciona. Bueno, sí funciona. Sí funciona exactamente lo que vosotros le pedís al ordenador, que es, estaríais definiendo el valor de la función en un punto. Claro, uno dice, ¿pero qué punto es ese? Es una letra, bueno, pero es un punto. Y vosotros lo que queréis es algo más. Vosotros queréis definir la función para cualquier punto. Entonces, la variable le dais un nombre en la definición. Y el nombre ese tonto, viene del inglés dummy, pues es sí. ¿Por qué? Bueno, para no liaros, pero podría utilizar perfectamente Miguel. Lo voy a cambiar, para que os deis cuenta. Es una función que depende de una variable, y en la definición voy a utilizar el nombre de esa variable y la voy a llamar Miguel.
A la derecha no. Es decir, solamente a la izquierda, en la definición, en el nombre de la variable que queráis vosotros utilizar, barra baja. ¿De acuerdo? Es como decirle, en lo que veas a continuación, pues sustituyes, es decir, le estás dando realmente en una función una regla de sustitución. ¿Qué tienes que hacer con ese argumento? Con el argumento de esa función lo que tienes que hacer es una constante por otra constante al cuadrado, dividir por ese argumento al cuadrado menos una constante por otra constante. Eso es lo que significa una función con un argumento. No necesito darle ningún nombre, como veis, ¿no? Cuando he dicho la descripción de la función, habéis visto que le da ya argumento, he utilizado la palabra, lo que es el argumento de la función. Eso significa entender lo que, no solo lo que hace la máquina, sino lo que hacéis vosotros en vuestro cerebro cuando estáis con esas cosas, sin daros cuenta. ¿Vale? Pues tendríamos esto. Bueno, aquí ya tengo el... Vamos a quitar. Vamos a hacer solo la definición. Tengo una función. Para, lo ejecuto, puse el punto y coma, ya os advertí ayer, eso quita la salida. Lo hace, quita, pero ahí para que os deis cuenta, claro, de que aquí KC, Q, M, G son constantes, hace las operaciones y ya está. Entonces ahí quizás estaríais tentados, lógico, a pensar que siempre tendríais que utilizar ese nombre Miguel para cuando queréis, por ejemplo, hacer operaciones en general con la función, integrar. No. Podéis utilizar los nombres que os salga de las narices. ¿Entendéis? Eso es lo que significa. O sea, que no os habéis casado con la letra que habéis puesto ahí. La única nombre importante, eso sí, esa es fnet. Ya habéis visto que está en negro y está definido. Está en la memoria la definición. Eso por si quisiese buscar lo que es. No tener que ir a buscarlo. Vale, pues vamos a dibujarla, que es lo que tenéis ahí. Quiero ver cómo es, ya que estoy utilizando I para no liaros, I, la posición, coma, desde I, desde 0, más abajo no va a ir, porque la repulsión se haría infinita, es decir, que más abajo de 0 no va a ir. Y hasta hemos puesto la posición inicial, 2, ahí tendríamos... Claro, ya veis que tiende, anda, dice, pero no me llega aquí al 0, ¿por qué? Porque esto tiende a infinito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la máquina tiene que decidir hasta dónde dibuja. Por defecto, él busca, pero yo podría cambiarlo. Y decir, aquí 0,15 hasta, por ejemplo... Ya veis que desde menos 0,5 a más 0,5. Si quisiese desde 0 hasta 0,5. O podría decirle automático. Y entonces él escoge uno y el otro lo fijo yo. ¿Está claro? Porque eso es ya es lo que significa hacer las cosas bonitas. Pero no tiene mayor importancia física. Bueno, podemos dejarlo si queréis. Normalmente os suelo hacer estas cosas, poner las opciones en columna para que las veáis más claras. Solo vamos a dejarle el automático. Bueno, pues ahí tenemos nuestra función. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Donde se hace 0 la fuerza, ¿no? Es decir, para I, por ahí. ¿De acuerdo? Ahí no lo veo muy bien cuál es el valor. Vamos a resolverlo.
Ahí está intentando resolver exactamente solve. Pues es una función que te das, si te da soluciones, son las soluciones exactas, ¿de acuerdo? Pero no resuelve todo tipo de ecuaciones. Resuelve ecuaciones polinómicas, ciertas trascendentales, pero no todas, ¿de acuerdo? Muchas veces no saldría de aquí nada y tendría que buscarlo yo numéricamente. Busca la raíz. ¿Cómo es la fuerza? Igual a 0. Como es buscar, si no pongo eso, interpreta que es igual a 0. O sea, podría poner aquí 1, si queréis. Igual a 0. Le tengo que decir que busque en i, y lo único, pues que empiece a buscar en algún sitio. Esto es como soltar un perro. ¿De acuerdo? Que busque. Pues le voy a soltar en 0,5. Bueno, pues el perro se ha ido y se ha ido a la solución esta. ¿De acuerdo? Los métodos esos, pues son métodos numéricos. Cómo hay diferentes métodos, cómo va buscando esta condición. Esta es un valor aproximado. Es una solución numérica al problema. ¿Vale? Pero bueno, está muy bien. Está genial. 0,957782. Ese es... Si yo coges este número... Fijaos, no es 0, sino menos 1,73 por 10 elevado a menos 18. Prácticamente 0. Bien. O sea que lo primero ya está. Incluso, fijaos, yo he contestado exactamente a lo que me dicen. Demostrar que estará a una determinada altura. ¿Cuál es la altura? Pues, igual a 0,957782. ¿Vale?